Buenos días, estimados estudiantes de Economía. Bienvenidos a esta nueva sesión de clase titulada La estructura del presupuesto general de la República. Para ello vamos a hacer un breve repaso sobre lo que vimos anteriormente en lo que respecta al sector público. Si repasamos qué era el sector público era la organización que adopta el Estado sectorizando las actividades. ¿Para qué? Para poder ejercer la política tributaria presupuestaria en nuestro país. Este sector agrupa a todas las unidades institucionales cuya función principal consiste en producir bienes y servicios que van a ser destinados pero a la comunidad, como por ejemplo el servicio de la defensa nacional, de la defensa interna, educación, salud, transporte y comunicaciones. ¿Cómo está conformado el sector público peruano? Si recordamos, por un sector público no financiero y por un sector público financiero. Dentro del sector público no financiero se encontraban el gobierno nacional o gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales o gobiernos municipales. Los gobiernos nacionales o gobiernos generales, si recordamos, está constituido por el gobierno central, que está conformado por el presidente de la República, los tres poderes del Estado y sus ministerios, y los organismos públicos descentralizados. Al hablar de los gobiernos regionales, estaban conformados por las 25 regiones que se rigen por la Ley de Bases de Descentralización, la 27783, y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales con su ley modificatoria, la 27902. Muy bien. Por último, los gobiernos locales o gobiernos municipales, normados por la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, la 27972, que pueden ser provinciales o distritales. Ya recordamos el sector público no financiero. Ahora recordaremos el sector público financiero, que estaba conformado por el Banco Central de Reserva del Perú, el Banco de la Nación, Agrobanco, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT. Estaba conformado por la CONACE, antes conocida como la Comisión Nacional Supervisadora de Empresas y Valores, hoy se llama la Superintendencia de Mercados y Valores, y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Luego veíamos las funciones del sector público. La primera era prestar servicios públicos, administrar el régimen tributario y fiscal, propiciar el desarrollo económico y social, con administración del régimen empresarial estatal, que es en el caso de FONAFE y en el caso de privatización proinversión. Eso es lo que nosotros veíamos en lo que era la primera parte del capítulo del sector público. Luego nosotros veíamos en un segundo capítulo el presupuesto general de la República. ¿Y qué era el presupuesto general de la República? Es una ley que agrupa los ingresos y los egresos que tendrá el Estado peruano durante todo un año. Es la ley en que se consignan en forma ordenada los ingresos y los egresos estimados para el año siguiente a su formulación. Este es un planeamiento de los ingresos y gastos a ejecutar por el Estado para el año siguiente de su formulación. Su tiempo de ejecución se denomina año fiscal. En el Perú, el presupuesto público es preparado por el Poder Ejecutivo, el cual presenta su propuesta presupuestaria al Congreso de la República para su aprobación o desaprobación del mismo. Luego pasa al despacho presidencial para su promulgación en el Diario Oficial El Peruano. Estaremos conociendo la estructura del presupuesto general de la República. La estructura del presupuesto de la República pertenece al sector público, que contiene dos secciones: ingresos y egresos. Dentro de los ingresos del presupuesto general de la República tenemos recursos ordinarios, canon y sobrecanon, participación en rentas de aduanas, contribuciones a fondos, recursos directamente recaudados, recursos de operaciones y donaciones y transferencias. En el caso de los egresos, se divide en dos partes, en gastos corrientes y gastos de capital.
Veremos ahora la definición de los principales componentes del presupuesto. ¿Quiénes conforman los recursos ordinarios? Antes de empezar, ¿quiénes conforman los recursos ordinarios? Vamos por la definición del mismo. Los recursos ordinarios son los ingresos del Estado provenientes de la acción y tributos denominados recursos públicos de cualquier naturaleza que son el objeto de financiar el gasto público. Ingresos corrientes. Los ingresos corrientes están conformados por el aporte directo de las personas naturales y o jurídicas al Estado, siendo las partidas más importantes las de los impuestos, en especial los impuestos indirectos, las contribuciones de menos cuantía, las tasas, ventas de bienes y servicios, renta de propiedades, multas y sanciones, etc. Estos ingresos comprenden ingresos tributarios. Los impuestos se clasifican en impuestos directos y en impuestos indirectos. Al hablar de los ingresos tributarios, estos son captados a través de la aplicación a personas y empresas con carácter impositivo a través de impuestos que comprenden estos impuestos, pueden ser impuestos directos o impuestos indirectos. ¿Qué son los impuestos? ¿Qué son los impuestos? Los impuestos es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. Estos pueden ser impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son aplicados a la propiedad personal, como el impuesto a la renta y al patrimonio. En el caso de los impuestos indirectos, son aplicados a la producción y al consumo, como el impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo al consumo. Ahora conoceremos un poco sobre el IGB o impuesto general a las ventas. El impuesto general a las ventas o IGB es el impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción y distribución. Está orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que adquiere. La tasa que se paga en este caso por IGB se aplica a una tasa del 16% en las operaciones grabadas con el IGB. A esa tasa se añade la tasa de 2% del impuesto de promoción municipal, el IPM. De tal modo, a cada operación grabada se le aplica un total de 18% de IGB más IPM. Características del IGB. Entre las características del IGB se le denomina no acumulativo, porque solo grava el valor agregado de cada etapa en el ciclo económico, deduciéndose el impuesto que gravó las fases anteriores. También se encuentra estructurado bajo el método de base financiera de impuesto contra impuesto, débito contra crédito, es decir, el valor agregado se determina restando del impuesto que se aplica al valor de las ventas, con el impuesto que grava las adquisiciones de productos relacionados con el giro de un negocio. ¿Qué operaciones son gravadas con IGB? Una están las ventas de bienes muebles en el país, la prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción, primera venta de inmuebles que realizan los constructores y la importación de bienes. Son operaciones gravadas con IGB. ¿Cuál es la base legal del IGB? Son las siguientes: el artículo 1 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, cuyo decreto fue aprobado con el Decreto Supremo 055/99/EF, el artículo 2 del Reglamento de la Ley del IGB, el Decreto Supremo 029/94 de EF. Otra base legal que tiene el IGB es el artículo 17, el Decreto Supremo 055/99, el artículo 1 de la Ley 29666, donde habla un poco del IGB y también del impuesto de promoción municipal. Ahora conoceremos el impuesto selectivo al consumo. ¿Qué es el impuesto selectivo al consumo? Es un impuesto indirecto que, a diferencia del IGB, solo grava determinados bienes. Es un impuesto específico
Una de sus finalidades de este impuesto es desincentivar el consumo de productos que generen externalidades negativas en el orden individual, social y medioambiental, como por ejemplo las bebidas alcohólicas, los cigarrillos y combustibles. Otra finalidad del impuesto selectivo al consumo es atenuar la regresividad del impuesto general a las ventas, al exigir mayor carga impositiva a aquellos consumidores que objetivamente evidencian una mayor capacidad contributiva por la adquisición de bienes suntuosos o de lujo, como por ejemplo la adquisición de vehículos con automóviles nuevos, en este caso, agua embotellada, bebidas rehidratantes, energéticas, entre otras. Dentro del impuesto selectivo al consumo están las operaciones gravadas. El impuesto selectivo al consumo grava, en primer lugar, la venta en el país a nivel del productor y la importación de los bienes especificados en los apéndices 3 y 4. La venta también grava la venta en el país por el importador de los bienes especificados en el literal A del apéndice 4. Otra de las operaciones gravadas son los juegos de azar y apuestas, tales como loterías, bingos, rifas, sorteos y eventos hípicos. Y por último, las operaciones gravadas de impuesto selectivo al consumo son las mesas de juego de casino, máquinas de tragamonedas que se encuentran en explotación. Se está agregando este punto dentro de las operaciones gravadas de impuesto selectivo al consumo. Por último, dentro del impuesto selectivo al consumo, para efectos del presente impuesto, el artículo 51 de la Ley del Impuesto General a las Ventas y del impuesto selectivo al consumo señala que se debe atender por venta el concepto al cual se refiere el artículo 3 de la citada norma. Al respecto, el artículo 3 señala que se entiende por venta a todo acto por el que se transfieren bienes a título oneroso, independientemente de la designación que se dé a los contratos o negocios que originen esa transferencia y de las condiciones pactadas por las partes. Ahora veremos los ingresos no tributarios. Los ingresos no tributarios se obtienen por la labor empresarial que efectúa el Estado. Entre ellos tenemos las tasas. ¿Qué son las tasas? ¿Qué son las tasas? Las tasas son un tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación de un servicio público por parte del Estado en forma individualizada para el contribuyente. Las tasas pueden ser arbitrios, derechos y licencias. ¿Qué son los arbitrios? Al hablar de arbitrios, son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público. Los arbitrios municipales son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de los servicios públicos de limpieza pública, parques y jardines públicos, serenazgo, etc., los cuales son aprobados mediante ordenanza, la misma que establece los montos de las tasas que deben pagar los contribuyentes. Son contribuyentes de los arbitrios municipales los propietarios de los predios cuando las habitan, desarrollen actividades en ellas, se encuentren desocupados o cuando un tercero use el predio bajo cualquier alquiler del título. En el caso de los predios de propiedad de las entidades religiosas, son responsables solidarios los poseedores de los mismos. Excepcionalmente, cuando no sea posible identificar al propietario, adquirirá la calidad de contribuyente el poseedor del predio. Asimismo, los predios de propiedad del Estado peruano que hayan sido efectuados en uso a diferentes personas naturales o jurídicas se consideran contribuyentes para el efecto del pago de los arbitrios a los ocupantes del mismo. ¿Cómo se pagan los arbitrios? Los arbitrios de limpieza pública, parques, jardines públicos y serenazgo son de periodicidad mensual y su recaudación es trimestral.
El pago puede efectuarse por cuotas trimestrales o al contado. Si se efectúa el pago al contado del total de los arbitrios o pagar antes del vencimiento del primer trimestre, tendrá un descuento del 5%. Los descuentos no incluyen el derecho de emisión. ¿Qué son los derechos? Los derechos son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o por el uso o aprovechamiento de los bienes públicos. Por último, las licencias. ¿Qué son las licencias? Son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades de provecho particular sujetas al control o fiscalización. Dentro de los tipos de licencias que pueden haber está la licencia de funcionamiento para edificaciones calificadas con el nivel de riesgo bajo. Luego están las licencias de funcionamiento para edificaciones calificadas con el nivel de riesgo medio. Luego se encuentra la licencia de funcionamiento para edificaciones calificadas con nivel de riesgo alto. La licencia de funcionamiento para edificaciones calificadas con el nivel de riesgo muy alto. Licencias de funcionamiento corporativa para mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales. Las licencias de funcionamiento para sesionarios calificados con nivel de riesgo medio. Licencia de funcionamiento para sesionarios calificados con el nivel de riesgo alto. Y licencias de funcionamiento para sesionarios calificados con nivel de riesgo muy alto. Ahora veremos otros ingresos tributarios. Dentro de los otros ingresos tributarios, dentro de ese grupo se consideran el impuesto extraordinario de solidaridad, los adeudos por impuestos derogados, los valores de documentos o notas de créditos negociables, que es la devolución del IGB a las exportadoras. Por último están los ingresos de capital. Los ingresos de capital son los provenientes de la venta de activos, como inmuebles, terrenos, maquinarias. También son las amortizaciones por los préstamos concedidos, que son los reembolsos, la venta de acciones del Estado en empresas provenientes del proceso de privatización y, por último, los ingresos por interés de depósitos y otros ingresos de capital.